Audio Jungle. Hola, ¿qué tal? Te saluda el profe Armando nuevamente y hoy día te explicaremos el funcionamiento eléctrico del alternador analizando un diagrama a la YUT. Para ello tenemos ya el diagrama dibujado en nuestro pizarrón mágico y también los elementos por los cuales está compuesto. Tenemos la batería, la chapa, un fusible, tenemos el foco testigo, tenemos el rotor de nuestro alternador, tenemos su estator, tenemos sus escobillas y tenemos sus colectores también acá. Tenemos su polea que va a hacer girar a nuestro rotor, tenemos el regulador de voltaje y luego del estator tenemos los diodos rectificadores de corriente y tenemos diodos excitadores. Bueno, vamos a ver cómo es que funciona. Trabaja bajo el principio de la inducción. Tenemos una bobina primaria que vendría a ser nuestro rotor y tenemos una bobina secundaria que vendría a ser nuestro estator. Pongámosle L1 y L2, aunque hay tres bobinas acá. Esta bobina se va a energizar, va a emitir un campo magnético y para que genere un voltaje alterno al secundario, a la bobina número 2, tiene que haber movimiento. Entonces tenemos la polea del alternador mismo, que es parte de nuestro rotor. Entonces va a girar y gracias a ello va a generar un campo magnético de corriente alterna. Para ello cerramos la chapa, se energiza, la energía viaja, pasa por el fusible y también viene por el foco testigo, pasa, nos alumbra, llega al colector de nuestro, a la escobilla de nuestro rotor, pasa al colector y del colector pasa por el embobinado y sale por el colector negativo y sale por el carbón negativo y viene a nuestro regulador. No se olviden que un circuito eléctrico siempre va a trabajar bajo este principio, más o menos. Bajo este principio, un circuito eléctrico. El principio de lazo cerrado. La energía positiva tiene que salir y tiene que volver al negativo. Y estamos viendo que por acá sí cumple ese principio, pero no está llegando al negativo. Él lo va a hacer gracias a nuestro regulador, que prácticamente va a trabajar como un interruptor que va a determinar en qué tiempo se energiza nuestro rotor o se deja desenergizado. Para ello, en primera instancia, como estamos encendiendo el vehículo, en los primeros instantes esto se va a cerrar. Por consiguiente, nuestra energía eléctrica va a llegar hacia el negativo de nuestra batería, que debería ser este mismo de acá. Entonces ya hemos cerrado el lazo del circuito y por consiguiente ahora se va a generar, obviamente que esto también va a tener un movimiento, va a empezar a girar, se genera el campo magnético acá, va a inducirse al estator, a nuestras tres bobinas y este va a recibir ese campo magnético, y gracias a ello tenemos tres salidas, 1, 2 y 3. Vamos a tener en estos tres puntos este tipo de corriente alterna, más, menos, más, menos, más, menos. Y de la misma manera acá en este otro punto vamos a tener corriente alterna, más, menos y sucesivamente. En este otro punto de igual manera vamos a tener corriente alterna y ahí tenemos más, menos. Entonces tenemos corriente alterna. Hasta este momento nuestro alternador nos está generando corriente alterna, pero necesitamos corriente continua. El alternador suministra corriente continua a nuestra batería y a los distintos sistemas eléctricos del vehículo. Entonces necesitamos convertir esa corriente alterna en corriente continua. Para ello tenemos una etapa de rectificación que está compuesta en este caso por 6 diodos. 1, 2, 3 son diodos positivos. Bueno, le han llamado de esta manera. Personalmente no me agrada, pero ya, le nombraron de esa manera. Y estos de acá, los diodos 3, 4, 5 y 6, son los diodos negativos. Entonces, la energía eléctrica, pongámosle nombre L1, L2 y L3. O para no confundirnos mucho, salida 1, salida 2 y salida 3.
La corriente alterna de salida 1 viene por acá, va de venida corriente alterna, ¿no? Y entonces vemos que este diodo solamente va a dejar pasar los ciclos positivos. Entonces, acá nosotros vamos a ir teniendo, esto lo voy a borrar, vamos a ir teniendo lo siguiente. Por acá va a venir, va a pasar un ciclo positivo, cosa, ya graficándolo, se va a ir acomodando así ese positivo. Luego vamos a tener este otro positivo de acá, este tren de corriente alterna, que viene por acá y se conecta directamente al centro del diodo 2 y del diodo 5. Entonces este diodo de igual manera va a dejar pasar los positivos y aquí vamos a tener otro positivo más, pero casi van a estar superpuestos más. Luego de la salida número 3 vamos a tener otra salida, vamos a ver que el tren de pulsos de corriente alterna está yendo, entra acá y por acá pasan los positivos. Y entonces vamos a tener acá otro positivo. Y así esa cadena se va repitiendo en las 3 salidas. Cosa que al final vamos a tener acá solamente un voltaje positivo. Por eso le ponemos el marcador rojo para que se entienda. Entonces de esta manera obtenemos el voltaje positivo. Por eso que a estos 3 diodos se les conoce como diodos positivos. Ahora, estos de acá me seleccionan, en sentido inverso podríamos decir, me seleccionan los negativos. Por este punto de acá me sale, pongámosle, no sé qué, nos estamos equivocando. Viene por acá el primer negativo, que vendría a ser este de acá. El otro negativo, que viene de la salida 2, que vendría acá. De igual manera, al igual que los positivos. Y de la salida 3, el diodo 6 me saca el otro negativo. En consecuencia, estamos separando, rectificando los dos voltajes, el voltaje positivo y el voltaje negativo. Entonces, esa es la función de estos diodos, seleccionar los polos positivos y los polos negativos. Bueno, una vez obtenida ya la corriente continua, hasta aquí entonces estamos viendo que en este punto tenemos hasta aquí todavía, le entra AC, y le entra corriente continua. Y ya cuando sale por acá tenemos corriente DC, ¿no? Tenemos positivo y negativo. Esa energía va a viajar, si nos fijamos por acá, viene por este hilo conductor y llega directamente hacia nuestra batería, alimentándolo o cargándolo en este caso. Entonces ya estamos viendo cómo está trabajando nuestro alternador eléctricamente. Pero a su vez, este voltaje que sale de acá, como máximo, tiene que mantenerse en 14.7 voltios. Y eso mucho va a depender de la velocidad de giración, o de giro, perdón, ya las revoluciones que va a tener nuestro rotor. Mientras más gire, más energía va a pasar. Y en consecuencia nuestro estator va a mandar más energía y aquí nos podemos exceder y tal vez hasta dañar nuestra batería o los otros sistemas eléctricos, los cuales trabajan directamente desde este positivo. Entonces, para ello necesitamos un elemento que regule y tenemos el regulador de voltaje. El regulador de voltaje puede ser mecánico, puede ser electrónico. La explicación que se da ahorita es a modo genérico. Hay diversos tipos de alternadores que son electrónicos y hoy en día además tenemos los alternadores inteligentes que les llaman, ¿no? Que son controlados por computadora, pero el funcionamiento es el mismo, salvo algunos accesorios extra. Bueno, de la salida tenemos acá una señal o un voltaje de muestra, de referencia, y ese voltaje de muestra ingresa acá, tiene algunos elementos asociados dentro del regulador, y si el voltaje se está excediendo, pongamos de que está yendo a unos 15 voltios, si se excediera, en ese momento se abre este interruptor
y se corta la alimentación. Por consiguiente, nuestro rotor dejaría de generar campo magnético. Puede ser que porque está girando la polea va a girar nuestro rotor, pero no va a generar el campo magnético. ¿Por qué? Porque le falta el negativo. En el momento que el voltaje vaya cayendo, se vaya volviendo a 11 voltios, este regulador, este detector, pongámosle así, va a cerrarse nuevamente y nuestro rotor va a tener nuevamente energía que se va al negativo. Y en este momento este rotor empieza a generar el campo magnético nuevamente, induciendo energía eléctrica a nuestro estator. Entonces de esta manera trabaja nuestro regulador. Ya veremos en otra clase específicamente el estudio de los tipos de reguladores de voltaje. Bueno, eso. Por otro lado, si pueden apreciar acá en el circuito Layut tenemos 3 diodos, el diodo 7, 8 y 9, que son diodos excitadores de voltaje. Estos diodos excitadores de voltaje, como su nombre lo indica, suministran un voltaje para nuestro rotor. La batería nos da energía solamente para el momento de funcionamiento. Una vez que empieza a funcionar nuestro alternador por completo, por no decir, le roba, le extrae un poco de energía por acá. Viene, tenemos por la salida 2, también tenemos para el diodo número 8, perdón. De la salida número 3 también le tomamos un poco. Y entonces tenemos 3 diodos, que de igual manera están convirtiéndolos o seleccionando los ciclos positivos. Tenemos ahí un positivo por el diodo 7, tenemos otro positivo por el diodo 8 y tenemos el tercer positivo por el diodo 9. En consecuencia, acá ya tenemos energía eléctrica positiva y esta es la que viene ya a alimentar a nuestro rotor. Y como ven, es voltaje positivo. Anteriormente, acá este foco estaba alumbrando, ¿no? En el momento de que no se está cargando nuestra batería, este foco se enciende, se ilumina. En consecuencia, aquí vamos a tener un polo positivo y un polo negativo, ¿no? En consecuencia. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando ya empieza a funcionar todo, estos diodos se están convirtiendo en la corriente alterna en continua. Por consiguiente, acá ya voy a tener positivos. Entonces este negativo va a desaparecer. Y esta energía ya no va a cruzar para allá, la energía de la batería. Y este foco testigo se va a apagar. Y va a estar trabajando con la energía autogenerada de nuestro alternador. Entonces, ¿qué vemos acá? Que cuando el foco testigo no está alumbrando, quiere decir que nuestro sistema de carga está trabajando en perfecto estado. Y si es que alumbrara, quiere decir que está trabajando con la energía de la batería solamente. Y que por algún motivo el secundario, llamémosle así, no me está generando corriente eléctrica. La falla podría ser por el primario, por el secundario, un diodo averiado, 2 diodos averiados, los diodos de excitación dañados, las escobillas gastadas, los colectores carbonizados y bueno, una serie de fallas. El regulador podría estar trabajando mal. Entonces van a ser las posibles causas para que este foco testigo permanentemente se quede encendido. Bueno, de esta manera funciona eléctricamente el alternador. Posteriormente en el siguiente video iremos viendo cómo se desmonta el alternador e iremos viendo las partes que componen a nuestro alternador. Esperemos que esta explicación del circuito Layut se haya entendido y no te olvides, todo equipo, todo aparato eléctrico, electrónico del automóvil que quieras reparar necesita esto. Conocer el cómo funciona perfectamente para que tú puedas darle un diagnóstico y reparación precisa y rápida, que es lo que necesitamos. No existen los secretos de cambiar un cablecito, el rojo por el verde, el negro por el azul, no. Tenemos que saber entender el principio de funcionamiento.
Con esto nos vamos a nuestro siguiente video. No te olvides de regalarnos un like. Esto nos motiva a seguir trabajando por ti. Nos vemos.